Sembrando Futuro, tu espacio para hablar sobre la lucha, defensa y promoción de los derechos humanos. Porque los derechos humanos deben formar parte del debate nacional. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su podcast Sembrando Futuro, el podcast producido por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, llevado a ustedes gracias a las plataformas digitales. Bienvenidos a su cuarto episodio y en esta ocasión estamos abordando como temática principal los retos que afronta el sistema educativo salvadoreño, sobre todo ante el COVID-19. Por eso contamos ya con la participación de Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales, y de Daniel Rodríguez, también secretario general, pero en esta ocasión de Cimeduco. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven a través de este medio. Es un honor estar en el programa del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA, la voz de los sin voz. Muchísimas gracias, es un honor para mí también contar con la participación de ambos en este programa. Y como es costumbre, antes de iniciar el programa, escucharemos una cápsula educativa. Inicio de clases 2022 entre incertidumbres por la variante Omicron. El presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, aseguró este miércoles que el Ministerio de Salud debe ser cauteloso con el inicio de clases del año escolar 2022 y recomendó que las clases presenciales inicien hasta marzo próximo. En una entrevista con la radio YSUCA, el presidente del Colegio Médico recomendó a las autoridades de salud que retrasen la modalidad semipresencial en el sistema público y privado de educación. Varios colegios ya comenzaron las clases, mientras las escuelas públicas tienen previsto iniciar el 31 de enero. Según confirmó el ministro de Salud, Francisco Alaví, la variante Omicron del COVID-19 circula desde finales de diciembre en El Salvador y es la responsable del crecimiento de contagios en las últimas semanas. Ante este escenario, Brizuela cree que debería retrasarse el año escolar, al menos de forma semipresencial. Actualmente, el ministro de Educación tiene previsto que se inicien las clases de forma semipresencial y multimodal, es decir, los alumnos asistirán a las aulas únicamente de 2 a 3 veces por semana. Sin embargo, la presencia de Omicron, aunque menos letal, es bastante contagiosa, lo que llevaría a mantener el repunte de contagios, advirtió Brizuela. Regresamos al programa y escuchábamos la cápsula educativa, y quizás para iniciar la entrevista quisiera preguntarle, quizás iniciaría con usted, Jorge. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Educación, el año escolar para el sector público iniciará a partir del próximo lunes 31 de enero, mientras que en el caso de los colegios y universidades la fecha de inicio de clases dependerá de la planificación de cada centro educativo. Hemos logrado ver que algunos colegios privados inició el año escolar el día 18 de enero. ¿Cuáles son los principales retos que afronta el sistema educativo salvadoreño en estos momentos? Bien, básicamente la pandemia ha venido a trastocar el sistema educativo salvadoreño, tanto público como privado. El principal problema que tiene la pandemia o que ejerce la pandemia es la calidad de los aprendizajes de los alumnos. No es lo mismo, los mismos padres de familia, los mismos alumnos manifiestan y los pedagogos también, y la experiencia nuestra, que solo estando la maestra, el maestro frente al grupo de alumnos y alumnas, los aprendizajes son mejores. Los alumnos dicen, así no entiendo, en línea no entiendo. Se les dejan las separatas que envía el Ministerio de Educación, tienen que leer y buscar la respuesta de la separata y tienen problemas para encontrar la respuesta.
de tal manera que el principal problema es cómo impartir clases presenciales en este problema de las amenazas. Aclaro lo siguiente. Según una entrevista televisiva el día de ayer, el señor secretario general el Colegio Médico expresaba que científica, médicamente, no es recomendable comenzar el año escolar el 31 de enero en forma presencial o semipresencial. Que lo recomendable era que esperar un mes de febrero y empezar en marzo. Yo concuerdo plenamente con esa afirmación del señor secretario general de la institución que ya mencioné, porque es un atentado a la salud de los alumnos, de las alumnas y de los docentes el estar presentes en las aulas con alumnos y alumnas. Es más, si llegan los alumnos y las alumnas en este momento en que la ola está en el índice más elevado, lo posible es que los alumnos, escúchenme lo siguiente, padres de familia, los alumnos no guardan las medidas de bioseguridad en cuanto a la distancia entre alumno a alumna. Ellos están juntos, pasándose un brazo sobre los hombros de los otros, viendo el teléfono, hablando frente a frente. ¿Qué puede pasar si un alumno tiene COVID? Se lo transmite a otro compañero, a otra compañera, lo llevará a la casa. Y ahí hay abuelos y tíos y personas de mayor edad que son las personas que más propensas a adquirirlo y a morir. De tal manera, pues, que en lo que afirmó el día de ayer el señor secretario general del Colegio Médico, para mí es la mejor medida. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud deben de ser responsables de la salud de los docentes, de los alumnos, de las alumnas. ¿Qué mata? Hay que poner en la balanza dos aspectos: salud, educación. De tal manera que, y yo le sumaría salud y vida y educación. Un mes más que los alumnos no lleguen a los centros educativos garantizará menos probabilidades de contagio. Ese es el primer planteamiento al respecto. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Jorge. No sé si Daniel quisiera aportar a esta misma pregunta. Bueno, yo creo que en efecto lo que dice el compañero Jorge Villegas es lo que está afectando en estos momentos, es el contagio de casos de compañeros maestros que se han reportado en los últimos días de COVID-19 y de la nueva cepa Omicron, que ha sido, digamos, como más contagiosa, ya que nosotros manifestábamos en la conferencia que dimos la semana pasada que alrededor de un 40% del personal docente y administrativo en la mayoría de centros escolares presenta síntomas gripales y en varios casos pues han salido confirmados positivos de COVID-19. Entonces el peor reto que estamos afrontando en estos momentos en el marco de la pandemia es que en este principio de año 2022 los contagios han aumentado. Pero también podemos decir de que la situación del COVID ha ha roto un paradigma que se tenía en cuanto a la virtualidad, en cuanto a educar a las personas. Está ya más que comprobado que no solo presencialmente se puede educar a los seres humanos, sino que a través de la forma virtual. Y el problema es que nosotros en el país no estamos preparados al 100% para educar a los estudiantes de forma virtual. Primero porque
los centros escolares a nivel nacional no cuentan en su mayoría con servicio de internet. Las computadoras que ha ofrecido el gobierno no ha llegado al 100% de los estudiantes, sí ha llegado a bastantes docentes, digamos que a un 80% de los personales docentes ya tienen sus computadoras. El problema es que muchos estudiantes que ya recibieron también sus computadoras no tienen acceso a internet porque la señal no llega a las casas, muchos no tienen conectividad y de parte de las compañías que venden estos servicios tampoco hay un buen servicio que llega hasta la casa de los estudiantes. Pero también deja claro que pues en estos momentos que nosotros hemos solicitado que no se comience el 31 de enero de forma semipresencial, se puede iniciar de forma virtual y de forma remota en aquellos casos que aún no cuentan con servicios de internet o no tienen su dispositivo móvil para recibir la clase. Entonces, por lo menos que este mes que viene se comience, pues nosotros también compartimos lo expresado por el secretario general del Colegio Médico, de que no es factible en estos momentos iniciar las clases de forma presencial, sino que hay que dejar que la curva de contagios baje y pues podemos iniciar el 31 de enero de forma en línea y de forma remota a través de guías educativas, porque nosotros como Cimeduco responsabilizamos tanto al ministro de Salud como a la ministra de Educación de todas las muertes o contagios que puedan haber de aquí en adelante, porque no es posible que ellos solo por llenar requisitos o llenar números pongan en riesgo la vida y la integridad física de los maestros, de los estudiantes, de los personales administrativos y de servicio y de los padres de familia. Daniel, ¿cómo han enfrentado los centros escolares los casos de los posibles contagios de las y los profesores o de las y los alumnos a pocos días de iniciar el año escolar? Pues una situación que realmente nos ha golpeado y tiene que ver con la negligencia del sistema de salud. En el caso de nosotros los maestros, la negligencia del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, que no facilita el que los maestros se puedan realizar las pruebas de tamizaje o las pruebas PCR, ya que en muchos policlínicos se les está negando, les están diciendo que es una gripe común, que es problema de la garganta, y cuando ya los maestros de forma particular se realizan la prueba, aparecen que están positivos de COVID-19. Entonces, en el Instituto de Bienestar Salvadoreño de Bienestar Magisterial se está atentando también con la vida de los compañeros docentes y por esa misma razón que muchos docentes, como en los policlínicos del ISBM, les manifiestan que solo tienen una pequeña gripe, se van para los centros escolares y van a contagiar a los demás maestros, y es por eso que de forma silenciosa este virus, antes de que iniciemos el año escolar con estudiantes, ha afectado a gran cantidad de personales docentes. Tenemos el caso de los compañeros del Inframen, que alrededor de 20 compañeros maestros han reportado tener problemas o síntomas gripales, y que hasta el día de ayer, por ejemplo, ninguna institución ni de salud ni de educación habían visitado para ver qué medidas se toman. Y el mismo caso se está dando a nivel nacional en todos los centros escolares, que pues por la negligencia del sistema de salud y en este caso el Instituto Salvadoreño de Bienestar, no se sabe qué maestros en estos momentos están contagiados del COVID, sino que hasta que ellos se hacen la prueba de forma particular se dan cuenta que son positivos al COVID-19. Una situación lamentable, sobre todo por, como ya Daniel mencionaba, esta semana hemos podido ser testigos del caso de las y los profesores del Instituto Inframen. Quisiera preguntarle, Jorge, si existe algún tipo de coordinación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, los sindicatos de maestros y maestras para garantizar el bienestar de la comunidad educativa ante la cuarta ola de contagios
de COVID-19. Ocurre ser que con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud ni siquiera es un diálogo de sordos, es decir, ni siquiera podemos hablar con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, Daniel se ha referido al inframen y eso se salió publicado en un medio escrito, pero nosotros teníamos esa información, los maestros llaman a las gremiales y la llamada, hay 17 maestros contagiados. Al día siguiente hoy hay 20, ¿ya? Y tiene razón Daniel cuando dice que los maestros tienen dos opciones nada más. O averiguan de en qué lugar el día siguiente estarán haciendo pruebas de tamizaje, por decir algo. Los maestros supongamos que los maestros que sienten síntomas de COVID están en San Salvador, pero en Sonsonate están realizando pruebas de tamizaje. Tienen la opción de irse hasta Sonsonate a hacerse la prueba ahí, y la segunda es pagar de su propio peculio esa prueba. Hasta tarifas hay. Entonces es el Ministerio de Salud. Veamos lo que dijo el señor ministro el día de ayer, el señor Alaví. Dijo que la asistencia a los centros de estudio, llamémosle oficiales, depende del padre de familia. Será el padre de familia quien decida no enviar sus hijos a clases, entonces será ahí que ya no habrá clases semipresenciales, sino que serán en línea, o sea que está determinado a eso. Agregándole a esto, el año pasado, en septiembre, a finales de septiembre, se dio un repunte en la tercera ola. Se habló con la ministra, públicamente lo dijimos, enviamos notas y la señora terca y obstinadamente determinó que siga. De tal manera pues que la salud y la vida de los docentes, hasta conferencias de prensa hicimos sobre este tema, pero no cambió. Los docentes tenían que seguir llegando a los centros de estudio. De tal manera que, el Ministerio de Salud, el ejemplo del inframe, la periodista fue el día viernes, el sábado sale el reportaje, la periodista dice en el reportaje que le dijeron que el día lunes, o sea, al día de anteayer, llegarían a hacer una visita de campo, la unidad de salud respectiva. No llegaron el lunes, ni tampoco el martes, ni tampoco ahora, solo falta que termine el día de mañana, tal vez llegan. Y al final van a decir que no hay riesgo ya, pues, porque los contagiados ya tienen 48, 72 o más horas de no estar en el centro educativo. En concreto, no hay comunicación con el Ministerio de Educación ni con el Ministerio de Salud sobre este problema, que debería de haber diálogo, que debería de haber soluciones. Claro, un gobierno inteligente, repito, un gobierno inteligente debe de valorar la salud y la vida de ese grupo. Y el caso no es solo el único. Yo le digo, Centro Escolar Cantón La Flecha. Está ubicado cerca de la carretera antigua Zacatecoluca, San Salvador, en el desvío que conduce hacia San Marcelino, La Herradura. Ahí hay 9 contagiados, de un personal como de 16 docentes, más del 50% de maestros contagiados. Gracias Jorge. Daniel, como es sabido, el acceso al agua es fundamental para el combate
al COVID-19. Sin embargo, no muchas escuelas cuentan con el acceso a este líquido tan importante para la vida de todas las personas. Actualmente los centros escolares, que estamos a la puerta de iniciar el año escolar, tienen capacidades instaladas en cuanto a medidas de bioseguridad, de acceso al agua, para recibir al alumnado este año. Yo creo que también esa es una carencia en los centros escolares a nivel nacional, que no todos los centros escolares cuentan con el vital líquido, y eso complica más la situación porque no se puede seguir el protocolo de bioseguridad en el sentido de que los estudiantes se estén lavando constantemente las manos. Hay centros escolares que a la semana les llegan a dejar a llenarle los tanques que tienen. El año pasado el Ministerio de Educación hizo un levantamiento de cuántos centros escolares contaban con tanques para almacenar agua, pero solo fue un simple levantamiento y no resolvieron nada porque a muchos centros escolares no les ha llegado, digamos, esos tanques ni el agua para que haya almacenamiento. Muchos centros escolares han optado por pedirle a los estudiantes que lleven su botella con agua para realizar, digamos, el saneamiento, de lavado de manos constantemente. Pero también hay que tomar en cuenta que hay muchas comunidades que no cuentan con el vital líquido en sus propias comunidades. Entonces es bien complicado, pero también a eso hay que agregarle, Kenny, que hay mucha irresponsabilidad de parte de algunas autoridades en los centros escolares, donde se puede decir que no estamos preparados, porque aparte de no estar preparados para combatir, digamos, o para superar lo transmisible que es la nueva cepa, también hay muchas instituciones donde las autoridades están tomando decisiones equivocadas. Por ejemplo, por ahí anda un rumor que les han manifestado algunos asistentes pedagógicos a los maestros, que si el aula tiene 20 niños, pueden recibirlos todos los días de forma presencial. En el caso de la escuela del Centro Escolar Católico de Panchimalco, este día entregaron útiles y entregaron libros y les estaban haciendo llenar un documento a los padres de familia, donde básicamente le estaban dando solo la única opción, que tenían que comprometerse ellos de mandar o dar el visto bueno para que sus hijos vayan de forma presencial. Nosotros creemos que eso es un absurdo, algo que va contra la regla que se ha dado en estos momentos. Contradice lo que ha dicho el ministro de Salud y la ministra de Educación, donde es el padre de familia que tiene que tomar la decisión. Básicamente en este centro escolar católico solo les están dando la opción de la presencialidad, y lo que están haciendo es, con esa nota, lavándose las manos, en el sentido de que el padre, si le pasa algo al niño, por ejemplo, y al enviarlo, el que ha dado el aval es el padre de familia, pero honestamente no le están dando opción. Entonces hay mucha irresponsabilidad de parte de muchos directores que no están tomando esta situación en serio, así como no tener, digamos, los suficientes insumos, no haberse preparado con suficientes insumos de bioseguridad en los centros escolares. ¿Se les están brindando insumos de bioseguridad a los niños y niñas para iniciar el año? Bueno, el año pasado hicieron un diagnóstico de cómo estábamos nosotros en cuanto a material de bioseguridad, y con base a ese diagnóstico que nosotros enviamos al Ministerio de Educación, nos volvieron a surtir, digamos, de más insumos de bioseguridad. Yo creo que como centros escolares tenemos la mayoría, pero el problema es que nosotros le hemos dicho, aunque implementemos los mecanismos de bioseguridad, ya con los estudiantes no se puede controlar, porque por ejemplo en los niños de parvularia, primer grado, como los papás toman la decisión de comprarles mascarillas con muñequitos, mascarillas bien llamativas, lo que hacen los niños es intercambiárselas. Entonces ese tipo de cosas no se pueden controlar, y es ahí donde los contagios pueden proliferar.
Entonces, por eso es que nosotros estamos pidiendo que no se comience de forma presencial el 31 de enero, sino que se comience de forma virtual, porque la verdad es que esta nueva cepa, el Omicron, es más contagioso y sentimos nosotros como sindicato que no vamos a poder afrontar, digamos, el nivel de contagio que tiene esta nueva cepa. Y se ha demostrado en los primeros días que ni apenas llegan los estudiantes, solo hemos estado con personal docente y personal administrativo y de servicio y han aumentado los casos de contagio. Jorge, me gustaría preguntarle, esta es una información sacada directamente del portal de la Asamblea Legislativa respecto al presupuesto general de la Nación del 2022, donde dice que el sector educativo, para el rubro de educación, se han asignado 1.470 millones, es decir, 124 millones más, o el 9.3% que el año anterior, y un 5.5% del Producto Interno Bruto. Con esto se prevé que estos recursos sean utilizados primordialmente en la modernización del sistema educativo, infraestructura de centros escolares, capacitación a los profesionales de la educación y el cierre de la brecha digital. Nuevamente repito, esto es información sacada del portal de la Asamblea Legislativa. Jorge, ¿cree que es factible realizar estos cambios profundos en el sistema educativo con un presupuesto como este? Sobre todo porque también se dice que es el presupuesto más grande en educación en los últimos años.Nosotros estamos obligados a decir la verdad. Ciertamente el presupuesto dedicado o asignado a educación llega al 5 puntos, ahí tenemos una diferencia. En nuestra opinión es el 5.1, o sea 5.10 si queremos. Ahí habla de 5.5, pero independientemente de eso, en ningún gobierno se había destinado ese dinero que llegase al 5 o más del Producto Interno Bruto. Es de felicitar, sí es de felicitar. Sin embargo, cuando dice que pretende con eso se resuelve el problema de la brecha digital, eso por de pronto está entre signos de interrogación. Me decía un maestro ayer que todavía no había recibido él, repito, y eso no está en el último cantón de la frontera de El Salvador con Honduras o con Guatemala, o cerca de alguna isla. No, estoy hablando de Ciudad Delgado. Diré de nuevo, Ciudad Delgado. En el área metropolitana de San Salvador hay escuelas que aún no han recibido los docentes la computadora, y en otros los alumnos aún no los han recibido. De tal manera que esto va a cuentagotas la entrega de esas computadoras. Ahora bien, otro rubro es para reconstruir. Qué bueno. Sin embargo, de veras, basta con que alguien se acerque a los centros educativos y notará que, me atrevo a decir, en un 90% de los centros educativos carecen de todo. Baños en mal estado, ojo a lo que diré, oído a lo que diré. El presupuesto escolar anual que reciben los centros escolares, y Daniel es uno de los mejores testigos, antes eran $13 por alumno matriculado. Lo repetiré este dato. $13 por alumno matriculado. Y ahora, ¿qué está ocurriendo? Que están entregando prácticamente $1.500 por escuela. Ahora, ¿para qué se necesita o en qué se debe de emplear ese presupuesto escolar? Es decir, dinero que entrega el Ministerio de Educación a los centros escolares o instituciones educativas.
para pequeñas reparaciones, que se arruinó un chorro, que se arruinó una puerta, que el portón se está cayendo. Pero es más, el último depósito del año pasado lo hicieron cuando ya en el mes de noviembre, y esa pequeña cantidad de dinero es insuficiente para las reparaciones que necesita un edificio escolar. El año antepasado, un profesor, Manuel de Jesús Solórzano, tuvo la valentía de denunciar, de publicar, de tomar fotos con su celular del estado ruinoso de la escuela donde él labora. Y no es, como repito, de un lugar inaccesible, no, es una escuela próxima a la Dirección Departamental de Educación, creo que no queda más de 100 metros. ¿Y saben qué? Ese profesor, repito, Manuel de Jesús Solórzano, ese caso lo tenemos en los derechos humanos de Zacatecoluca, de La Paz. La ministra de Educación tomó la decisión de enviarle una nota al entonces director departamental de Educación de La Paz, que amonestara a ese maestro por haber dicho: en la escuela el techo no sirve, una escuela construida hace 50 años. Claro que la duralita que cubre esa es un edificio de 3 pisos. Tenía que destruirse por el efecto del tiempo. Si nosotros en la casa tenemos una duralita de 10 o más años, esa se habrá filtración de agua. Ya no pensemos en 50 años una escuela. Los ventanales rotos, por lo que sea, porque efecto de los niños, efecto de que alguien tira algún objeto, y el profesor tomó videos con su teléfono de niños sacando el agua del piso de las 3 plantas. Por eso fue amonestado. Claro que aquí en este país debe de haber, la Constitución dice que hay libertad de expresión, pero en la práctica con esto, y aclaro, ustedes los periodistas, los directores y directoras tienen órdenes de no dejarlos entrar a comprobar el estado en que se encuentran la infraestructura escolar. Les repito, baños que no sirven, lo que usted decía, que no hay agua, que problemas como esos, pero lo más grave es la infraestructura escolar. Los alumnos, y en las escuelas, entre más lejanas están a la capital, más carencias tienen, más necesidad tienen de reparaciones, cambios. Es lamentable lo que señala Jorge, pues, porque si generalmente en El Salvador se centra todos los esfuerzos en la capital, qué difícil será llegar a todas aquellas escuelas que están no solo al interior, sino que en los lugares más remotos de cada uno de los departamentos de nuestro país. Daniel, me gustaría preguntarle, ya van 2 años de la pandemia por COVID-19 y el Ministerio de Educación ha implementado ciertos planes como las clases por Canal 10 o las clases por la Radio Nacional para suplir un poco el tema de la educación de las niñas y niños en El Salvador. ¿Son suficientes estos planes? También usted hablaba de que la mayoría de las escuelas no tienen acceso a internet. ¿Qué se ha hecho para afrontar precisamente todo este problema de acceso a la educación en las niñas y niños de nuestro país? Hay que aclarar de que este problema que afrontamos nosotros, de que la pandemia nos haya encontrado totalmente desnudos tecnológicamente hablando, no es un problema solo de este gobierno, sí es un problema de los gobiernos anteriores. Hablemos de los gobiernos de los últimos 35 años, porque
cada gobierno tuvo que haber ido implementando, digamos, nueva tecnología a los centros escolares. Tenemos hasta este momento centros escolares que no cuentan con energía eléctrica, mucho menos van a contar con servicios de internet. Pero como digo, esta es una situación que se ha venido arrastrando de varios gobiernos. Y el punto es el siguiente, Kenny, que nosotros hemos hecho esta valoración que a ningún gobierno de los que hemos tenido nosotros en El Salvador les ha interesado la educación. Y claro está, a los gobiernos les interesa tener dormida a la gente, a los gobiernos les interesa que la gente no se eduque, porque entre menos se educa las personas, son más dominables, son más manejables. Entonces les gusta tener dormidas a la población. Pero eso ya no es posible, pues seguir engañando de esta manera. Cada día la gente va despertando a través de la educación, y por eso se da que no invierten lo suficiente en educación. En el gobierno anterior se formó una mesa de discusión que le llamaron el Consejo Nacional de Educación, que arrojó un documento que le llamaron El Salvador Educado. En ese documento se presentaban varias estrategias a largo plazo, y en ese mismo documento establecía que cada año, para superar digamos, el letargo económico de inversión en educación, se tenía que inyectar alrededor de 120 millones cada año. Pasaron todos los gobiernos del último gobierno del FMLN, llevamos 2 años y medio de este gobierno del presidente Nayib Bukele, y no se ha inyectado. O sea, en 12 años prácticamente teníamos que llegar a una cantidad de alrededor de unos 10,000 millones de dólares de educación. Entonces es bien complicado, pues, o sea, si no se hizo esa inversión que arrojaba, digamos, este Consejo Nacional de Educación, mucho menos se va a superar la brecha. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es cierto que han invertido 5.5% del Producto Interno Bruto, pero el problema es que eso que han invertido no llega a los centros escolares. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el nuevo gobierno es contratando nuevo personal, llenando de compromisos políticos con militantes del nuevo partido del gobierno, y resulta que ese dinero no está llegando a las escuelas. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Aquellos centros escolares que les daban un presupuesto de $1,500 al año, se los aumentaron algunos a $3,000. Pero ¿qué es lo que sucedió? Aquel que le daban $4,500 les quitaron $1,500 y solo les dejaron $3,000, y esos otros 1,500 se lo dieron a otro centro escolar. Entonces eso no es mejorar. Digamos, aunque en números se establezca que están desarrollando, que están dando más inversión, pero esa inversión no llega a los centros escolares. Y el otro problema, ¿en qué momento llegan los presupuestos a las escuelas? Estamos hablando que la primera parte del presupuesto la depositaron el último día de septiembre de 2021, y la segunda parte la depositaron ya para finalizar el mes de diciembre. Ahí andaban los directores, los consejos directivos escolares en los últimos días de diciembre comprando material educativo. Eso no permite que la educación sea una educación de calidad, porque por lo general la escuela pública se desarrolla en el año lectivo de manera, ¿cómo decirle?, limitada, sin recursos, porque los presupuestos los están integrando demasiado tarde, porque cuando ya vienen a entregar los presupuestos, lo que pasa es que el director y el consejo directivo escolar van a pagar las deudas que tienen en las ferreterías, que tienen en las librerías. Entonces nuevamente la escuela pública se queda desfinanciada. Entonces todos estos tipos de planes no han ayudado de gran manera, porque muchos centros escolares no cuentan, digamos, con los equipos para poder permitir que los estudiantes reciban una clase a través de la teleclase o de la radioclase. Por ejemplo, hay escuelas de los cantones, de los caseríos, que ni siquiera televisor no tienen energía eléctrica. Entonces es poco. Y lo otro que podemos decir que estas clases, digamos, que se dan a través de la teleclase y la radioclase, se dan paralelamente a las clases que están impartiendo los maestros. O sea, básicamente un maestro no permite, o sea, no interrumpe su clase para que el estudiante reciba la clase
que se está dando a través de la radio o de la televisión. Entonces, como que se tiene que coordinar más, digamos, en qué momento se deben desarrollar las clases para mejorar, para que el estudiante también aproveche este nuevo recurso. Me llamó mucho la atención, pues, sobre todo este último punto que desarrollaba, en el sentido de que chocan los horarios entre las teleclases, las radioclases y las clases que imparten las y los profesores en los centros escolares a través de las plataformas digitales o en algunos casos a través de la semipresencialidad. Precisamente me parece que pues es más que un beneficio, resulta un obstáculo para las niñas y los niños en cuanto a su educación. Jorge, las y los docentes han recibido algún tipo de capacitación, y si la han recibido ha sido adecuada para afrontar la educación a través de la virtualidad, y a medida que vayan disminuyendo los casos regresar a la semipresencialidad. Ciertamente los maestros han sido capacitados para esto. Sin embargo, yo repito e insisto por donde empezamos el programa. La mejor forma de enseñar, no se ha descubierto otra, es la forma presencial. Claro que los alumnos no deben de llegar, o sea, estamos lo ideal y lo imposible, o lo que no debe de ser posible. Ahora bien, el tiempo avanzando, yo quiero decir 3 ideas. Número 1, el nombre de la escuela que dije que Manuel de Jesús Solórzano fotografió y dio a conocer el estado ruinoso, se llama Saúl Flores de Zacatecoluca. Segunda idea, decía Daniel que la situación de escuelas sin energía eléctrica, eso es cierto, y es más, hay una escuela, solo digo el nombre del director, David Rodríguez, doy el número de teléfono 79899373, 79899373. ¿Por qué lo estoy diciendo? Los maestros pagan desde hace 7 años la energía eléctrica de la escuela. Le salen $70, 75, y esto es que buscan ahorrar, apagar las luces innecesarias, etcétera, de su propio dinero personal, que alguien pone 8, que alguien pone 5, de tal manera que completa. Debería de pagarlo el Estado, debería de pagarlo el Ministerio de Educación. Y por último, quiero referirme a un hecho increíble. Estamos a pocos días, hoy es 27, a pocos días de el inicio del año escolar, y oigan esto: los docentes interinos de las plazas que han quedado vacantes porque los maestros se pensionaron, porque los maestros por algún motivo dejaron de laborar, o porque el maestro que estaba en esa escuela ganó la plaza en el concurso pasado. Sea cual sea, la situación es que hay centros escolares que todavía no, les dicen que no seleccionen interinos. Bueno, ¿y ese problema en qué daña? Muy sencillo. Para que se seleccione un interino mínimo pasan unos 15 días. Que publiquen en qué lugar está, que reciban los documentos, que seleccionen, que los envíen a la dirección departamental y que estos emitan el acuerdo de nombramiento. Se va un mes, que significa que habrá mínimo, si esto lo hicieran en esta semana, de un mes sin que estos alumnos tengan clase. El Ministerio de Educación ha determinado que todavía no se seleccionen maestros interinos en las escuelas, en los institutos, en los complejos educativos, en las escuelas parvularias, etc.
Gracias, Jorge. Finalmente, Daniel, me gustaría preguntarle, uno de los principales problemas que siempre ha enfrentado el sistema educativo salvadoreño es la deserción de niños y niñas a la educación. En este contexto de pandemia no es la excepción, puesto que precisamente motivados por muchos problemas para recibir sus clases, por la virtualidad, sí hemos visto que han habido incrementos en los índices de deserción escolar. ¿Cómo se ha enfrentado esta problemática desde los centros escolares? Bueno, precisamente comenzando por lo último que dijo el compañero Villegas, este tipo de cosas se generan desde el Ministerio de Educación. El que haya desmotivación en los estudiantes de enviar a sus hijos. Como un padre de familia se va a sentir motivado de enviar a sus hijos cuando se da cuenta que, por ejemplo, no va a tener maestro. Y esa denuncia es buena la que hace el compañero Jorge, porque es ilógico que a 4 días prácticamente de iniciar el año escolar, todavía los centros escolares donde se han trasladado docentes no esté ya el docente que va a ocupar esa plaza interina. Y el problema que se está dando es que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, lo que quiere hacer es violar nuevamente la ley de la carrera docente e imponer a los docentes interinos, violando la ley de la carrera docente en su artículo 40, que establece que son los consejos directivos escolares que tienen que contratar a los docentes interinos. Y en muchos casos hay docentes que tienen que ser ratificados porque la circular 0012 que envió el Ministerio de Educación establece que se le debe evaluar al maestro si la plaza no fue publicada. Por ejemplo, en el periodo pasado se le debe evaluar al docente si desempeñó un papel. Hay muchos consejos directivos escolares que ya evaluaron a sus maestros y están esperando que el Ministerio de Educación les asigne los fondos, pese a que las plazas, muchas veces esas plazas son propiedad de los centros escolares y no propiedad del Ministerio de Educación. Pero primero va donde la ministra, después donde el viceministro. Hay una gran burocracia para manejar este tema de las plazas y es por eso que muchos centros escolares a 27 de enero no tienen maestros interinos que cubran. Entonces, volviendo al tema de la deserción, donde se genera primeramente el tema de la deserción es el Ministerio de Educación. Nosotros calculamos que alrededor del 9% en el año 2021 desertaron de los centros escolares. Lógicamente muchos de esos estudiantes se vuelven a matricular en el año siguiente, pero este patrón se sigue repitiendo porque no se da, digamos, como una estrategia para evitarlo. Porque, por ejemplo, cuando llegó el gobierno del FMLN utilizaron una estrategia para evitar la deserción a través de los paquetes escolares y nos dimos cuenta pues al final que no era ese el problema, sino que había algo más de fondo que evitara la deserción y era la necesidad de los padres de ganarse el sustento diario. Muchas veces los estudiantes, por ejemplo, en el mes de enero están trabajando en las cortas de café, en las zafras, en las milpas, cortando maicillo, en el caso del campo. Esos estudiantes llegan hasta más o menos febrero, a mediados de febrero. Entonces, pero también la cuestión de la delincuencia que permite, que ha obligado, digamos, a familias enteras a movilizarse de una comunidad a otra. Entonces es bien complicado para los centros escolares, pese a que se les ha dado muchas oportunidades para que se eduquen, para que no pierdan el año escolar. Ahora en este tiempo de pandemia, a través de la multimodalidad, muchos estudiantes se han quedado alrededor de un 9%. Entonces es un reto que nosotros los docentes, el Ministerio de Educación, tenemos para ir disminuyendo esta brecha que de verdad afecta a muchos estudiantes. Y de esta manera damos por concluida la sección de la entrevista. No me queda más que agradecerle a Jorge Villegas, secretario general de Bases Magisteriales. Bueno, los agradecidos somos Daniel y yo.
y a Daniel Rodríguez, secretario general de Cimeduco, por habernos acompañado. Bueno, gracias, un gusto. Estamos a la orden. Ahora damos paso a conocer cómo se encuentra la situación de los derechos humanos alrededor del mundo gracias al Servicio de Noticias de Naciones Unidas. 5 millones de latinoamericanos cayeron en la pobreza extrema en 2021 como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Esto es la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Barral. Según los últimos datos de la CEPAL, la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, elevándose a niveles de hace 27 años. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones. La tasa de pobreza general habría disminuido levemente del 33% o 204 millones de personas al 32,1% o 201 millones de personas. El aumento de la pobreza extrema es consecuencia, dice la CEPAL, de la reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no se ha compensado por ingresos del empleo. Alicia Bárcenas es la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Pero la verdad es que esta recuperación que causó, por cierto, cierta euforia en algunos países, que bien, gran crecimiento, pero no ha sido suficiente para mitigar los efectos sociales y laborales de la pandemia. Los países donde más ha aumentado la pobreza son Argentina, Colombia y Perú, donde se han alcanzado o excedido los 7 puntos porcentuales. Le siguen Chile, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, con aumentos de entre 3 y 5 puntos porcentuales, y Bolivia, México y la República Dominicana con menos de 2 puntos porcentuales. El único país de la región donde disminuyeron la pobreza y la pobreza extrema en 2020 fue Brasil. La crisis provocada por la pandemia también va a hacer que la falta de alimentos se deteriore en los próximos meses en 20 países, entre ellos Colombia, Haití y Honduras, según un informe de varias agencias de la ONU. Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen permanecen en el nivel más alto de alerta, mientras que Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Haití, Honduras, Sudán y Siria se consideran países preocupantes, donde ya hay muchas personas pasando hambre y en los que las condiciones se van a deteriorar de aquí a mayo. El Sahel, como región, también entra en esta categoría. En Colombia, el Programa Mundial de Alimentos y la FAO prevén que la inseguridad alimentaria empeorará en los próximos meses. Unos 7.300.000 colombianos necesitan ayuda para comer. Además, un 64% de los venezolanos en Colombia no tiene garantizada la alimentación. El informe advierte que el acceso humanitario se deterioró en la segunda mitad de 2021 y es probable que empeore significativamente en las zonas afectadas por el conflicto. En Haití, 4.300.000 personas necesitan ayuda y esta cifra va a llegar a 4.600.000, más de 1 millón de ellos en situación de emergencia. Y en Honduras, más de 3.300.000 personas, el 35% de la población, necesitan ayuda y 600.000 se encuentran en situación de emergencia. El informe precisa que Venezuela y la República Democrática de Corea no están incluidas por la falta de datos, lo que no permitió una evaluación comparativa. Seguimos en América Latina porque 2 líderes comunitarios han sido asesinados en Honduras y en Colombia. La oficina en Honduras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos condenó el asesinato de Melvin Giovanni Mejía, un indígena tolupán que recientemente participó en acciones de defensa de las tierras de su comunidad. De acuerdo con la documentación de la oficina, este es el tercer asesinato de un defensor en lo que va de 2022 y se suman a los 10 documentados en 2021. En Colombia, la Oficina de Derechos Humanos condenó los homicidios del líder comunitario Álvaro Peña Barragán y de su esposa Carmenza Tarazona Ortega. Estos homicidios, dicen, se suman a las acciones armadas que desde el 2 de enero se dan en Arauca y que requieren una respuesta integral del Estado para la protección de los defensores y líderes y garantizar a las comunidades el derecho de permanencia en el territorio.
Y la ONU ha conmemorado este jueves el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz con un acto en el que el secretario general alertó del resurgimiento de la negación del Holocausto y de los intentos de reescribir la historia. El líder de la ONU dijo que una encuesta tras otra muestra la creciente ignorancia entre los jóvenes sobre los hechos básicos del Holocausto, lo que va mano a mano con la indiferencia ante la tolerancia. Me impactó saber que algunas personas que rechazan la vacuna del COVID-19 se han apropiado de la estrella amarilla que se obligaba a llevar a los judíos en la Alemania nazi, sostuvo Guterres. Con motivo del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, la UNESCO y el Congreso Judío Mundial han puesto en marcha una nueva colaboración con la red social TikTok para hacer frente a la distorsión y a la negación del Holocausto. Los usuarios que busquen términos relacionados con el Holocausto serán redirigidos a información verificada. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Y de esta manera damos por concluido el episodio número 4 de su podcast Sembrando Futuro. No me queda más que invitarles a que se suscriban, le den like y que también nos puedan encontrar en las demás redes sociales como Instituto de Derechos Humanos de la UCA o simplemente como Educa. Nos vemos la semana que viene. Reflexionar, convertir en cultura nuestra memoria del pasado, resulta indispensable para una cultura de paz. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó Sembrando Futuro.